como no conviene la nieve en el verano, ¿cierto? Ya no conviene, ni la lluvia en la siega, o sea, cuando se está cortando la cosecha, así no conviene al necio la honra. O sea, si está en verano, está en verano. No sería bueno que caiga nieve, no sería coherente, no corresponde. Ni la lluvia en la siega. Están cortando la cosecha, el fruto, y que llueva se vuelve se vuelve un problema. Es complicado. O sea, no es el tiempo. ¿Sí? Cuando es el tiempo de la siega, no es tiempo de lluvia. Porque si llueve va a ser muy incómodo. Entonces no corresponde. Y tampoco corresponde la honra al necio. O sea, un necio nunca va a tener honra. ¿Por qué? Porque no le corresponde. No son compatibles. No hay relación alguna. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dice, así como estas aves, algunas aves, por eso nosotros en la naturaleza podemos adquirir sabiduría, experiencia, meditar. ¿Y por qué el comportamiento de estos animales? ¿A causa de qué? ¿O por qué es su comportamiento? Ok, aquí nos ilustra. Y dice, la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición no es gratis, es porque se ha buscado o se ha ganado. La maldición es producto de o es resultado de acciones, bueno, decisiones o acciones. ¿Sí? La maldición no llega porque sí, es porque ha habido una serie de intenciones, un tiempo, ha habido algo que respalda, algo que justifica el porqué de la maldición. Entonces, la persona que está en ese estado de maldición no puede decir, hey, ¿por qué estoy en maldición? Como si lo tomara por sorpresa o como no supiese por qué. O algunos lo hacen por no querer reconocer que han hecho algún mal. Entonces se hacen los locos. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo no lo merezco. Bueno, si lo mereces porque si te llega la maldición es porque, bueno, algo hiciste. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Aquí estos tres versículos de inicio están hablando de la naturaleza del necio. ¿Cuál es una persona necia? ¿Y qué es lo que obtiene una persona necia? ¿Sí? ¿Cómo se corrige a la persona necia? Aquí estamos viendo. ¿Cómo se corrige? ¿Y qué es lo que obtiene el necio? Para la espalda. Entonces dice que el látigo para el caballo. Usted cuando quiere que su caballo ande, o en algunas zonas, le da el látigo y el caballo empieza a galopar y empieza a andar. O si no, a veces los caballos se quedan quietos. Ok, entonces el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Eso es lo que lo hace andar, lo que lo despierta de su estado, lo que lo mueve. Y eso es lo que obtiene el necio, vara para la espalda. Y eso no produce alegría o satisfacción. La vara en la espalda duele, incomoda, molesta.
Pero eso es lo que obtiene la persona necia. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Aquí habla sabios y necios. ¿Sí? Siempre hay dos tipos de personas. No hay más o otros matices por ahí. No, 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 blanco o negro, es o no es. Si no es sabio, entonces ¿qué es? Necio. No hay otro. No hay intermedios. Entonces aquí habla al sabio, dice, miren la posición del necio, que el necio no tiene nada bueno. Antes recibe su castigo, antes recibe su pago, que es que la maldición, porque el necio obtiene como resultado la maldición. Y entonces le dice al sabio, hey, para que no seas como el necio, cuando el necio hable o diga mentiras o te quiera incomodar o te quiera exasperar o te quiera sacar la rabia o te quiera desesperar, dice, no le respondas de la misma manera al necio. ¿Por qué? Porque el sabio se igualaría a la posición de necio, pierde su posición como sabio y se iguala a la posición del necio. Esto nos invita a que pensemos en la manera en que debemos responder, porque personas necias uno ve bastantes y que irritan demasiado y uno dice, ¿qué es lo que está hablando? O a mí me pasa por lo menos. Pero dice, hey, ustedes no responden de la misma manera para que no estén al mismo nivel del necio. Responde al necio como merece su necedad. Aquí dice, no respondas como el necio espera que uno le responda. ¿Sí? Como el necio espera y entiende. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Porque es que el necio hace eso. El necio se considera sabio en su propia opinión. La sabiduría no es de aquel que se considera sabio. Porque muchos dicen, no, yo soy sabio, pero le están barrando, entonces no es sabio. O sabio, ¿bajo qué perspectiva? No, perspectiva de maldad, entonces sabiduría, ¿eso es sabio? No. Esto nos invita también a evaluarnos si verdaderamente somos sabios o somos sabios en nuestra propia opinión, o sea, necios, a no engañarnos, porque eso hace el sabio. Se engaña, digo, hace el necio, se engaña a sí mismo creyendo que él es sabio, pero no lo es. Entonces, el sabio tiene que responderle al necio como merece su necedad. ¿Cómo se hace eso? A través de la verdad. Al necio se le responde a través de la verdad. ¿Para qué? Para que no crea que, de acuerdo a su opinión, él es sabio. Porque es que el necio no piensa en hacer las cosas buenas. Entonces, a través de la verdad, se le muestra cómo es el bien proceder, el bien hacer. Y ahí ya el necio se aterriza. O así se sigue engañando, pero uno lo aterriza y lo pone a pensar. Y aunque no lo acepte, pues continuará en su condición. Pero no se le aprueba su manera de pensar o sus acciones. El sabio no aprueba lo que hace el necio. No aprueba sus palabras ni lo que hace. Como el que se corta los pies y bebe su daño.
Así es el que envía recado por mano de un necio. O sea, el que ayer, en el capítulo 25 vimos un versículo que habla sobre el mensajero, que el mensajero fiel trae paz, trae tranquilidad, descanso al que lo envió, al que le hizo un encargo. Pero dice que el que envía recado por mano de un necio es como si se cortase los pies y bebiera su sangre y bebiera su daño. Y dijera, no, no, aquí no pasa nada. Córtese un pie y diga, no pasa nada. Todo está bien, todo está tranquilo. Entonces dice que así es el que envía. Porque muchas veces hay personas necias y otros dicen, ay, envíalo para que haga algo. Póngalo a hacer algo. Entonces le asignan tareas que no le corresponde asignarle, porque no está en su capacidad. Ah, póngalo a hacer algo. Y lo envían y trae este resultado. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Inútil. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre lo que es y lo que habla. O sea, el necio no puede hablar sabiduría. O si la habla, no va a ser creíble porque no tiene una coherencia con lo que es. Entonces uno no le cree. Sí, es como aquel que habla de una dieta alimenticia, pero sufre de sobrepeso. No es coherente. No, te tengo la última dieta, la que te va a ayudar a perder peso, a mantener tu buena salud, a mantener tu condición física en buen estado, pero come cosas que no le aportan al cuerpo, sino que lo dañan. Hay una incoherencia. Entonces uno no le va a recibir un consejo a esa persona a menos que esté en esa posición y lo esté aplicando y esté dando resultados. Uno dice, oye, sí, mira, yo te conocí de esta manera, ahora dame la receta. Eso pasa. Cuando una persona, uno conoce a alguien y luego esa persona tiene cambios, eso se ve. Hey, deme la receta, qué es lo que está haciendo, que mire cómo adelgaza. Eso es escribible, pero una persona que antes su condición de salud empeora y va a dar un consejo, no tiene coherencia, no es creíble. O sea, es inútil. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Aquí nos dice pilas. Al necio no se le aprueban sus acciones, no se le aprueban sus palabras, mucho menos se le honra. Porque al inicio, en el versículo 1, dice, así no conviene al necio la honra. O sea, el necio y la honra no son compatibles. Entonces es como liga la piedra en la onda, así el que da honra al necio. O sea, el necio no merece honra. Entonces el que le da honra al necio es igual de necio, no es sabio, porque está haciendo algo que no corresponde, que no es, por muy buen amigo, por muy buen lo que quiera, usted no lo puede honrar. Si una persona es necia, es necia. Entonces no se aprueba su comportamiento, no se aprueban sus palabras y mucho menos se le da honra.
¿Por qué? Porque pues, a ver, es sencillo, o sea, no corresponde. Antes también, el único que le da honra al necio es el mismo, es otro necio, porque no entiende esto, no entiende que al necio no se le aprueba, no se consiente lo que dice, no se le acuerda sus ideas y mucho menos se le honra. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Vuelve y habla sobre esto, que el proverbio de los necios no es creíble. El proverbio puede ser muy bueno, pero por el hecho de quien lo expresa, llega a donde tiene que llegar. Tiene valor. El valor, el proverbio en sí tiene un valor, pero depende de quién lo dice, puede que lo dañe, o le reste valor o le agregue valor. Una persona íntegra, sabia, da un proverbio, es creíble, hay compatibilidad, dice, es cierto, y uno lo acepta, pero en cambio en el necio dice, espinas hincadas en la mano del embriagado. O sea, causa malestar, es incómodo, causa daño. Así es el proverbio en la boca del necio. En lugar de que el proverbio, así sea bueno, tenga un efecto positivo, va a traer daño. ¿Por qué? Por quien lo está hablando. Si es sabio, trae vida a través del proverbio. Pero lo contrario, un necio usa el mismo proverbio y causa el daño. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. O sea, un buen arquero, como arquero que hiere a todos, o sea, un arquero que no falla y hiere a todos a su paso, pues. Es el que toma sueldo, es el que contrata insensatos y vagabundos. ¿Por qué? El insensato, al pasar el tiempo, se vuelve vagabundo. Por eso los vagabundos no. Si aquel que tiene una empresa, un negocio, tenga cuidado a quien contrata. ¿Por qué? Porque uno, su negocio no va a prosperar. Y dos, lo que se produce va a entregar un daño. Va a tener implícito un daño. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo están produciendo? Los insensatos y vagabundos. Eso mismo se ve reflejado en el producto. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite en su necedad. Eso sí lo he visto. El perro vuelve a su vómito. O sea, si ha salido de él es porque no es bueno para su cuerpo o algo provocó un daño en su interior. Pero el perro vuelve a consumir ese daño. Entonces dice que así es el necio que repite su necedad. Vuelve y consume el mal. Sale mal y vuelve y lo consume. Sencillo.
Y bueno, y es comparado al perro que vuelve con su vómito, o sea, no es algo chévere. Que el necio sea comparado con esa acción del perro, o sea, es estar mal. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Esto lo vimos aquí. A ver, en el versículo... Para que el necio no se estime sabio en su propia opinión. ¿Esto qué significa? El que se considera sabio en su propia opinión, ese es necio. Eso lo dije hace un momento. ¿Por qué? Porque es que el hombre sabio nunca se va a considerar sabio, sabio. El sabio nunca se va a considerar sabio. No se va a mofar, no va a estarle diciendo a todos, hey, yo soy sabio, yo soy sabio. No, el sabio no hace eso, precisamente porque es sabio. Pero el necio sí se puede considerar sabio en su propia opinión. Entonces, ¿has visto a hombre sabio en su propia opinión? Si es sabio, no se va a considerar en su propia opinión. Y el hombre que se considera sabio en su propia opinión es un necio. Y dice, más y peor, más esperanza hay del necio que de él. O sea, el hombre que se considera sabio en su propia opinión, está un escalón más bajo que el necio. Por eso hay muchos que se consideran sabios. No, es que yo soy, yo tengo, yo sé más que usted, yo merezco, yo no sé qué. Bueno, y bueno, ¿y cuáles son sus acciones? ¿De verdad comprueba eso? ¿Sus acciones lo respaldan para que uno diga, hey, esta persona de verdad es sabia? ¿O solamente son palabras que traen incoherencia con sus acciones? Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Y como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso vuelve a su cama. Entonces el perezoso dice, "Ah, es que afuera hay tanto peligro, afuera hay tanta maldad, mire que están robando, mire que... Entonces, ¿qué hacen? No, mejor me quedo aquí en mi cama, mejor no hago nada. ¿Para qué salgo si afuera hay tanta maldad? ¿Para qué salgo a trabajar? ¿Para qué salgo a producir si es que fuera tanto peligro? Entonces, como la puerta gira sobre sus quicios, o sea, de esas puertas giratorias, que cuando se abre y sola se vuelve y se entra, ¿sí? Y vuelve a su posición inicial. Entonces así es el perezoso. Se levanta, ve o recuerda o piensa que hay más y se regresa. Hácelo la puerta. Va, pero se tiene en un punto y se regresa. Retorna a su posición. Eso hace el perezoso. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarlo a su boca. O sea, pasa eso, que el perezoso ni siquiera, o sea, el perezoso mete la mano en el plato y la deja y ni siquiera le da para llevar la comida a su boca. Y hoy en día, bueno, se ve en los niños que a veces los padres permiten este tipo de cosas.
ya sea porque tienen distracciones en el celular o otro tipo de distracciones, la televisión o lo que sea, y el niño se queda con la mano en el plato y por estar viendo televisión, por estar viendo el celular, por estar distraído, le da la pereza que ni siquiera puede llevarse la comida a la boca. ¿Por qué? Porque prefiere estar en otra cosa o le da pereza y entonces ya estando grandecitos aún esperan que sus padres les den la comida. Y los padres en lugar de impulsarlo para que pueda alimentarse, porque si ya está en edad y ya está en capacidad para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Pero muchos padres, bueno, le consienten esa acción y no lo ven mal, y antes llegan y le dan la comida mientras el niño está distraído o mientras se le pasa la pereza al niño. Tengamos cuidado con esto, porque aquel que ni siquiera es capaz de llevarse su comida a la boca es un perezoso, teniendo la capacidad, claro está, porque hay personas que no tienen la capacidad, hay sin nada que hacer, pero si la persona o el niño o el adulto o el anciano está en la capacidad, ¿por qué no lo hace? Por pura y física pereza. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Entonces, en su propia opinión. Y esto nos enseña a nosotros a que pensemos en eso y a que lo consideremos. Hola, México, gracias por acompañarnos. Y saludos también a mi suegra, a Claudia Mendoza y a aquellos que también nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Entonces esto nos tiene que llevar y mover y a que consideremos nuestros pensamientos si es que nosotros decimos, ay, yo soy sabio. No, es que yo soy sabio y él no. Yo soy sabio y esta otra persona no lo es. Si lo estamos haciendo así, ¿somos necios o somos perezosos? Pero recordemos, el sabio nunca se va a considerar sabio en su propia opinión, sino que sus acciones que lo respaldan, sus acciones hablan por él, la verdad vela por él, que las demás personas son las que lo identifican como sabio. Ahí es donde nos podemos preguntar, ¿las demás personas me están identificando como sabio o yo soy el que me tengo que identificar como sabio? Tengo que ponerme un letrero en la frente diciendo, soy sabio. El que hace eso es porque es necio. Pero si las demás, ¿cómo sabemos que somos sabios? Porque las demás personas lo dicen, lo ven en nosotros, lo expresan. Si la persona misma tiene que expresar que es sabio, ese no lo es, ese es necio. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Y el perezoso va más allá. Se cree más sabio que siete. O sea, cree que tiene un nivel mayor, ya sea de conocimiento, de experiencia, de vida, que siete sabios. O sea, el perezoso tal es su conchudez que se considera mejor que siete sabios. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Esto ha pasado. El que pasando se deja llevar por la ira en pleito. O sea, hay gente peleándose. Es un asunto familiar, o es un asunto de amigos, o es un asunto
rivales o demás. Y el que pasando, el que va por ahí pasando y los ve pelear, se llena de ira y se mete a ese problema. Es como el que toma al perro por las orejas. Porque pasando se deja llevar de la ira. Uno, es un problema ajeno. Dos, se deja llevar por la ira. Es como el que toma al perro por las orejas. O sea, ese es dominado. Porque bien hemos visto en el estudio de los otros capítulos que, hey, o sea, no se deje llevar por la ira. Y ahorita lo menciona, pero y dice menos por problemas ajenos. Por eso nos habla también de la prudencia en nuestra manera de hablar. La prudencia, la sabiduría traen vida. Entonces, el que se deja llevar en la ira y en el pleito ajeno está sujeto. Ahora como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Entonces, el que engaña a su amigo y le dice, ay, es que fue una broma, se me chispoteó. Esa persona es como el que enloquece y echa llamas y saetas de muerte. Y saetas y muerte. O sea, es como popular no puede ser un fariseo. Porque si es amigo, lo que le está haciendo es mal. Hace mal, pero se muestra como amigo. ¿Sí? Echa llamas y saetas y muerte. O sea, no le trae bien a esa persona. ¿Por qué? Porque, como se dice, cuando están en persona muestra una cara, pero por detrás lo están apuñaleando. Lo está apuñalando con otras personas o lo demás. Entonces, el que engaña a su amigo, ese no se comporta como un amigo porque le produce daño. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Esto es un básico y esto es fácil de entender. O bueno, fácil de interpretar y el de entender. Así como si hay una fogata o en un asadero y cada vez si quieren aumentar la llama, le echan más madera. Pero si ya quieren y ya es tarde y dicen, no, vamos a apagar el fuego, le quitan madera o no le ponen más. Dicen, no, esperemos a que se apague, pero no le ponen más. ¿Para qué? Para que no abunde el fuego. Así dice. El chismoso es la leña y el problema, la contienda, es el fuego. Entonces, donde hay un problema, pilas con los chismosos. Porque es que, bueno, o uno, no crees problemas o no tengas inconvenientes con los chismosos. Porque el chismoso va a aumentar el fuego. Porque no controla su lengua, no es prudente, va a hablar, va a hablar, va a hablar y va a incrementar el fuego, va a incrementar el problema, va a dimensionar la situación a una cosa incontrolable. Entonces, no tengamos problemas con chismosos. Y si hay un pleito y un chismoso llega, no lo dejen meter en el problema, no lo dejen meter en la discusión. Porque ese chismoso no llega a ayudar, llega es a elevar el problema. Así que tengamos cuidado con las personas chismosas. Y aquí es donde viene la publicidad.
¿Es usted que cuando ve una pelea o un problema, una situación difícil, usted altera, usted aumenta el problema? Entonces usted es el chismoso. O es usted de aquel que cuando se ve en una situación intenta apaciguar, es una persona pacífica. Nos queda mirar los hechos o las experiencias cuando tengo conflictos o en los conflictos de los demás. ¿Cómo me he comportado? Ahí se evidencia qué persona soy, si soy chismoso o no. No es que ahorita yo me considero que no soy chismoso, pero ve cualquier cosa y ya está armando el problema. O escucha algo, lo distorsiona y solo quiere entender algunas partes y riega la información y creó el conflicto. ¿Qué tipo de persona soy? Es lo que nos tenemos que preguntar. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces, está el hombre chismoso y el hombre rencilloso, el hombre que busca conflicto, el hombre que se siente mal, que hay mm, mal en su corazón y que a todo le forma problema. Cualquier cosa ya busca conflicto. Entonces, eso es como el carbón para las brasas y la leña para el fuego. O sea, aumenta, aumenta, aumenta. No es una persona prudente, sabia, que lleva a la sana convivencia, a vivir en un buen ambiente, sino que antes ah, hay problemas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Por eso tenemos que tener cuidado. Uno, preguntarnos, ¿soy chismoso o no? Y aceptarlo, reconocerlo si somos así, de reconocerlo, si es que tenemos la capacidad para reconocerlo si llegamos a ser. Pero la palabra del chismo, y que tengamos cuidado con las personas chismosas, eso se identifica, porque es que el chismoso tergiversa la verdad y la riega para ocasionar un daño. Eso hace el chismoso. Entonces, uno puede identificar a las personas chismosas. Ya se identifican en la familia. Ah, no, es que este es chismoso. Ya se identifican. Ya los identifican. Es fácil identificarlos. Pero dice, tengan cuidado. Porque esos chismosos, ¿qué pasa? Cuando hablan, ay, venga que le tengo un chisme. Le tengo que contar un chisme. Cuando nos vemos, porque es que le tengo que contar un chisme. ¿O acaso no pasa así? Venga que le voy a contar un chisme. Ay, bueno, sí. Entonces la otra persona que también es chismosa le gusta alimentarse del chisme. ¿Es usted de aquellos que les gusta escuchar chismes? ¿O cuando viven con chismes usted rechaza? Porque es que lo que dice el chismoso entonces alegra. Ay, no, venga, y cuénteme más. Ay, no, pero no me deje así. Cuente todo completo. Entonces, eso se recibe como un bocado suave. O sea, que uno dice, ay, qué delicia. Se disfruta escuchar el chisme, pero no se tiene en cuenta el efecto. Que dice, y penetran hasta las entrañas.
Entonces no solo se consume el chisme, sino que se penetra en la persona que lo recibió. En aquel que dice, no, cuénteme más, cuénteme más. Recibe el chisme y llega aún más. Entonces causa más daño en su interior. Tengamos cuidado y nuestra posición, si somos sabios, es primero identificar si hay una persona que es chismosa y si esa persona viene a echarme un chisme, no, ay, qué pena con usted, pero si me viene a contar un chisme, guárdeselo. No, conmigo no. Le pone un freno a esa persona. Y usted no se hace daño por recibir ese chisme. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Como escoria de plata, o sea, la basura, la suciedad. Esa escoria de la plata, cuando se le um, quiere purificar un metal, inmediatamente, sea a través del fuego, inmediatamente hay separación de elementos y queda la basura, esa es la escoria, ¿sí? Aquello que no le agrega valor, aquello que no le está aportando nada al material. Entonces, esos residuos, esa escoria, eso que está sobrando, echada sobre el tiesto, echada sobre una vasija, o sea, no se bota, sino que se echa sobre una vasija, como eso son los labios lisonjeros y el corazón malo. O sea, lo que habla representa a esa escoria, o sea, no habla cosa buena. Labios lisonjeros, no habla cosa buena. Y el corazón malo, porque es que el corazón, de lo que hay en el corazón, la boca lo expresa. Lo asemeja, dice que es equivalente a eso. Y esto es, y la escoria de la plata echada sobre el tiesto, es una cosa que no, ah, que se piensa antes de hacerlo. O sea, que no es agradable. Así son los labios lisonjeros y el corazón malo. Y este es, bueno, y este es, este lisonjero es el que adula, alaba a otros, y algunos aquí en dichos populares lamebotas, o lambón, una expresión que se usa aquí en Colombia, porque, ay, adula, alaba a la persona, pero es para recibir un favor. Es como uno en películas o cosas así. Ay, patroncito. O en la calle también se ve. Ay, patroncito. Y está detrás, no, ¿qué quiere? Ay, no sé qué. Y mejor dicho, lo quieren hasta cargar. Eso es el lisonjero. El que odia disimula con sus labios. Más en su interior maquina engaño. Tengamos cuidado con el odio. Porque el odio no se expresa. O en algunos casos sí otra persona, uy, pero es que lo odio y le expresa a otro, lo odio a fulanito y mejor dicho. Pero en el momento, el odio es disimulado.
¿Cómo está? Ay, bien, sí, 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 bien. Y se hace el loco cuando tiene odio sobre la otra persona, hacia la otra persona. Entonces lo disimula. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? Ay, bien, sí, sí. Bien, pero en su interior lo odia y en su interior maquina engaño, maquina venganza, maquina a ver cómo le puede devolver el mal. Tengamos cuidado con el odio, porque el odio no es solamente algo, un sentimiento ahí, un sentir o una emoción por ahí que al rato se quita. No, si llegamos a sentir odio, el odio nos puede dañar a nosotros, porque va a quedar ese mal en nuestro corazón. Tengamos cuidado de no consentir el odio, porque el odio produce y lleva a que en nuestro interior se maquine engaño, a que nuestra mente desarrolle ideas para hacer daño. Y cuando ya se comete el daño, ay, no debía hacerlo. Ay, viene la culpabilidad, viene el mal. Ah, bueno. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su boca. Entonces, el que odia, como está disimulando, dice, cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. O sea, todo el engaño y todo lo que ha gestado en su corazón a raíz del odio, no es cosa buena. Son cosas malas. Y dice, y 7 abominaciones. O sea, el daño que ha gestado en su corazón y en su mente es un daño grande. Entonces, cuando una persona tiene odio y se habla, ay, no, sí, está esperando es para clavarle el cuchillo por la espalda. Por eso dice, no le creas. Si tú puedes percibir, si alguien tiene odio contigo, hacia ti, no, ten cuidado con eso. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aunque no diga nada, pero en su interior está maquinando, está dándole cuerda al odio, planeando engaño, planeando venganza, planeando mal, y luego eso ha de salir, eso no se queda en su interior, eso sale. Primero el sentir odio, luego el maquinar tantas cosas, luego la reacción, porque lo que hay en el corazón, eso se muestra, eso sale. Su maldad será descubierta en la congregación, o sea, su plan se hace, lo va a hacer. Aquello que planeó lo va a hacer. Y va a ser notorio a todas las personas o a un grupo de personas que estén cerca o en una reunión de amigos, eso va a ser notorio. Como uno ve en algunos ejemplos y demás, que en plenas reuniones familiares y terminan agarrados y hablando y sale el odio y sale así en la reunión de personas, sale ese odio, sale todo eso y es descubierta el mal y también lleva su vergüenza. El que cava foso caerá en él. Entonces, maquina maldad, eso es cavar el foso. Maquinar, pensar en el mal, dar rienda suelta al odio. Eso es cavar el foso, pero dice, si usted a través del odio piensa hacerle daño al otro, a otra persona, pero usted haciendo eso no va a dañar a la otra persona, sino que usted mismo caerá, usted mismo se hace daño. Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá.
El que odia piensa en sí que puede hacerle daño a otra persona, pero no. Antes, por el contrario, se va a producir más daño. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. O sea, una persona que ha sido lastimada o que tiene alguna situación y la lengua falsa, ¿qué hace? Lo que dice lo sigue, lo atormenta, atormenta a la otra persona, al que necesita una palabra de aliento, una palabra de ánimo por una situación difícil. La lengua falsa lo que dice es no habla verdad, por eso falsa, no habla verdad, o sea, habla mentira y no levanta a nadie. Lo que antes, el efecto que trae es atormentar al herido. Es como cuando alguien tiene alguna enfermedad y otro llega y dice, de eso se murió mi perro. Entonces no trae una palabra de ánimo, sino que de preocupación, de tormenta. Ay, de eso mismo, esos mismos síntomas le dio a un tío que luego al mes se murió. Una persona que no es prudente con lo que habla. No es prudente. Por lo mismo, lo que habla no es bueno. Y la boca lisonjera hace resbalar, porque es que la boca lisonjera es el que adula, el que alaba, eso lo hablamos hace un momento. Y entonces, como es, le echan flores y se las comen. La persona que las come, cuando ya aterrizan la realidad, ve que eso fue solamente una nube, porque hace creer o potencializa alguna cualidad, alguna característica de la persona. No, es que tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú eres no sé qué, tú eres bueno en lo que haces, tú eres el mejor deportista y lo mejor del mundo. Y cuando va a competir, se da cuenta que no. Entonces, ¿qué hace? Resbala y cae. Entonces dice, pero me dijeron que yo era el mejor deportista. ¿Y por qué hay personas que me ganaron? ¿Qué pasó ahí? Se resbala y cae a la realidad. Por eso tengamos cuidado con aquellas personas que adulan mucho y adulan esperando un favor, pero luego se van y uno queda en el problema. Y tengamos cuidado con aquellos que dicen mentira. Y bueno, este capítulo 26 am, también muy bueno, hablamos y vimos las características, aquello que hace el necio, cómo reacciona el necio, qué piensa el necio, ¿verdad? Eso vimos. ¿Qué hace el necio? ¿Cómo reacciona? ¿Qué piensa? También que vimos lo del perezoso, ¿cierto? A no ser perezosos, a que nosotros no debemos creernos más de lo que somos. Como dice el apóstol en uno de sus textos, que nadie se considere más
de lo que es. No nos podemos considerar más lo que somos. Y si uno es sabio, no se va a considerar sabio a sí mismo.